Bueno, confiamos que Marcos nos está diciendo la verdad. Estos cuatro agarraron a Jesús aparte y le hicieron una pregunta a Jesús. Una pregunta que estoy absolutamente convencido ha dado vueltas en la cabeza de todos nosotros. Y no solamente que por allá alguna vez dio vueltas, sino que estoy seguro es una pregunta que da vueltas todo el tiempo y que ahora nos está dando vueltas en la cabeza. Díganme ustedes, ayúdenme a ver si estoy mintiendo o no. La pregunta que ellos le hicieron a Jesús fue la siguiente: dinos, Señor, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Estoy equivocado o no? ¿Esto no nos da vueltas en la cabeza? ¿Sí o no? Bueno, Mateo lo registra de una manera un poquito más amplia. Dice Mateo, al igual que Lucas también: Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, ahí ya parece que es más completa, ¿no? Esta es como la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Bueno, lo que nosotros tenemos convencionalmente como: ¿qué señales habrá del fin del mundo? Esta pregunta que se plantea ahí en el texto fue la que provocó el título de ese relato. Cuando usted abre su Biblia, en cualquiera de los 3 evangelios, va a encontrar que aparece el título: Señales antes del fin. ¿Se han dado cuenta? Ahí está, señales antes del fin. Oiga, ¿cómo nos ha golpeado esta pregunta, no? ¿Cómo nos sigue dando duro esta pregunta? ¿Cuáles son las señales para la venida de Cristo? Bueno, hoy vamos a tocar ese texto. Vamos a partir del Evangelio de Marcos en capítulo 13. En el capítulo 13 de Marcos aparece, también está en Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21. Ahí en esos 3 evangelios, en esas 3 partes, aparece el texto. Pregunta legítima que hicieron los discípulos. Pregunta que por supuesto nos sigue dando vueltas en la cabeza, nos sigue golpeando, y por supuesto pregunta y respuesta ante la cual nosotros nos vemos obligados de una u otra manera a abordar. Miremos cuál fue la respuesta que Jesús dio. ¿Qué le respondió Jesús a sus discípulos? Miremos esos detalles que Jesús plantea. Número 1, comienza Jesús diciendo: vendrán falsos profetas, engañando con señales, con prodigios, diciendo ¿qué cosa? Yo soy el Cristo. 2, habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, alborotos. Continúa Jesús: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entregarán y azotarán a los creyentes. Los van a entregar, los van a azotar. Van a ser motivo de mucha persecución y de grandes tragedias. Los llevarán a los tribunales por causa de Cristo. Dice Jesús: el evangelio será predicado en todo el mundo. Continúa: un hombre entregará muerte a su hermano y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Llega la abominación desoladora. Serán días de gran tribulación. Y para cerrar el relato de Marcos, los días serán acortados. Señales antes del fin. Dice ahí Mateo, dice ahí Marcos y dice Lucas. Ok, vamos a hacer un ejercicio del cual necesito la ayuda de ustedes. Aquí hay muchos pastores, líderes y muchas personas que han estado reflexionando. ¿Sí se han hecho la misma pregunta a los discípulos o no? Bueno, hoy vamos a tener la respuesta aquí. Por favor, ayúdenme. Les dieron una agenda, les dieron un esferito ahí a ustedes. Por favor, en la agenda rápidamente anoten todas las señales, escríbanlas ahí todas. Rápido, consíganse un marcador o un resaltador rojo, verde, de otro color, bien amarillo, bien, porque vamos a hacer un ejercicio y necesito que ustedes me ayuden. Vamos a revisar. Primera señal:
se levantarán falsos maestros y falsos Cristos, diciendo yo soy el Cristo, van a decir, ¿no? Antes de que avancemos, permítanme hacer una aclaración acá. La palabra Cristo es una palabra griega. Bueno, es un griego mal hablado, pero es griego. En griego sería Christos. Es el término Christos. Entonces nosotros en español decimos Cristo. Pero Cristo es griego. En hebreo, la misma palabra se dice Mashiach, de lo que nosotros decimos Mesías. Por lo tanto, cuando usted dice Mesías, vamos a decirlo así, está hablando hebreo. Un hebreo mal hablado, pero está hablando hebreo. Cuando decimos Cristo, estamos hablando griego. ¿Y cuál será la palabra entonces en español? ¿Cuál es el equivalente? ¿Cuál? No. Ungido. La palabra ungido. O sea, ungido, Mesías y Cristo es el mismo término, es la misma expresión. Así que vamos a hacer lo siguiente. Leamos el texto completo en español. Quitémosle el griego. Vendrán falsos profetas engañando con señales y prodigios diciendo yo soy ¿qué? El ungido. ¿Han escuchado ustedes eso por casualidad en algún momento? No toque al ungido de Jehová. Se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido. Primera señal. Así que ayúdenme por favor. Ya espero que ya hayan transcrito todas las señales ahí con el resaltador. Díganme, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Ya se cumplió? Checklist. Listo. Chulito. Cumplida. Segunda. Habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, alborotos. ¿Han escuchado algo de eso? Checklist. Checklist. ¿También chulo? ¿Sí? Vale, ya. Hay gente que me dice, yo no volví a ver un noticiero. No lo volví a ver. Porque uno enciende el televisor y eso sale sangre. Es pura sangre que sale del televisor. Los noticieros, yo no volví a ver noticieros, dicen algunos. Hombre, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, alborotos. Qué cosa tan tremenda. Mire, hablando de esto de guerras y rumores de guerra, yo tengo un problema serio que no he podido entender. Necesito que alguien me ayude a resolver este gran dilema. Un problema serísimo que hay acá. Pónganle atención, miren. Rusia ahora es amiga de Estados Unidos. Estados Unidos es amiga de Israel, pero Rusia está en contra de Israel. Entonces Israel apoya a Ucrania, pero Estados Unidos no está con Ucrania. Y Europa apoya a Ucrania. Entonces Estados Unidos está peleando con Europa, pero Europa también apoya a Israel. Y Estados Unidos es enemigo de China, pero China es amigo de Rusia. El que es amigo de Estados Unidos. Oiga, no, qué rollo esto. Esta vaina en qué va a terminar, por favor. ¿Para dónde vamos? Tremendo. Lo cierto es que mantenemos así, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que van a dar? Checklist, segunda. ¿Sí? Tercera, se levantará nación contra nación y reino contra reino. La carrera armamentística en este momento es impresionante, ¿o no? Además que con la ayuda de la inteligencia artificial, la tecnología y todo eso, esto está peor. Siguiente, entregarán y azotarán a los creyentes. ¿Sí? ¿Está pasando? Checklist. Miren, hay, yo considero, dos momentos fuertes en la historia de persecución a la iglesia. El primer fuerte momento de persecución a la iglesia se dio por allá en las épocas de la iglesia primitiva. Después de que Cristo ya se va, vino esa gran persecución. Los discípulos fueron martirizados. Aparecen los primeros mártires de la iglesia, azotados, asesinados, decapitados, echados en el foso, en el circo, los leones. Bueno, todo lo que pasa aquí con eso. Ese es el primer gran pico de persecución.
Vino un segundo pico de persecución que fue por allá cuando viene la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, comunista, surge el ateísmo persigue a los cristianos. Aquí en Colombia nuestras universidades llenas de ateísmo y los cristianos eran perseguidos, y entonces a eso se le suma también el catolicismo persiguiendo al protestantismo, y nuestras casas eran incendiadas, apedreadas, los pastores eran perseguidos, tantas cosas que pasaron. Tengo la dicha de haber nacido en un hogar cristiano. Mis padres ya conocían el evangelio cuando yo nací en la ciudad de Cali, y cuando mis padres se convierten al cristianismo evangélico, nuestra casa fue apedreada, nuestra casa fue casi quemada. Yo me levanté en ese terrible odio contra la iglesia católica. Empecé a predicar el evangelio a la edad de 11 años, y ya desde mis primeros pasos mis predicaciones eran: y la iglesia católica, la gran ramera, y el papá es el anticristo y el falso profeta. Ahí estaba yo metido con todo eso también. Y esa persecución que nosotros vivimos de repente pasó, de repente fue pasando. Oh, sorpresa para mí cuando yo tenía que, por necesidades de mi ejercicio docente, tuve que hacer una maestría en teología. Y yo dije: ¿qué hago? En Colombia no hay una maestría en la iglesia evangélica. Me tocó irme para la Universidad Javeriana a hacer la maestría. Y yo, imagínense, yo, el que había dicho todo lo que dije, y mi iglesia, mi casa casi quemada, y llego allá a la Universidad Javeriana todo achantado, primer día de clase, y entonces viene el cura que estaba ahí al frente en la clase y dice: bueno, preséntense todos. Y me toca a mí presentarme. Usted, no, yo Milton Martínez. ¿Y usted cómo hizo para entrar acá? No, lo que pasa es que como yo soy arquitecto, pues entonces pude hacer una maestría. Ah, ¿y usted en qué parroquia está? No, yo soy evangélico. Y el cura me dice: ¿evangélico? Yo, sí, señor. Uy, ¿qué nota? Uy, ¿verdad, evangélico? Sí. Uy, ¿qué nota? Y empezamos una relación con ese cura párroco, una iglesia muy grande en la 80, abajo de la Boyacá. Y él nos hablaba muy bonito de su parroquia. Y entonces un día le dije yo: oiga, padre, yo quiero conocer su parroquia. Me dice: ¿verdad, Milton? Sí, padre, yo me gustaría conocerla. Lo invito. Vaya el domingo a las 5 de la tarde. Le dije: listo, padre. Y allá llegué el domingo a las 5 de la tarde. Y cuando voy entrando a la parroquia, sale a recibirme y me dice: Milton, por favor, predicas tú. Sí, la homilía la vas a dar tú, y nos vas a hablar acerca de la santidad. Yo había traído un Nuevo Testamento por allá guardado entre un bolsillo. Poco tiempo después, estando ahí en la universidad, haciendo la maestría, un cura, que era mi director del proyecto de grado, de la monografía de grado, me dice: Milton, yo quiero que tú vayas a mi universidad a enseñar a la Minuto de Dios. Y allá me llevó a dictar clase en la Minuto de Dios. Y entonces de la San Buenaventura me dicen: Milton, queremos que tú seas el director de la maestría en teología de una universidad católica. Yo no podía creer esto. ¿Dónde quedó la persecución? ¿Dónde quedó la persecución de la que fuimos objeto tanto tiempo? Pero entonces descubrí algo: que hoy estamos siendo perseguidos de una manera diferente. La persecución no es que haya pasado. Lo que pasa es que ahora es diferente. Hoy no hay problema en decir que somos evangélicos. No nos queman las iglesias, por lo menos no en las grandes ciudades. Sé que hay personas que vienen aquí de zonas que el cuento es diferente. No dígame, hermano. Estaba aquí, se me pasó para atrás. No. Ese es discípulo suyo, de la iglesia suya. Ay, Virgen Santísima. Lo que pasa es que la persecución ha cambiado de forma. Hoy no hay problema en decir que somos cristianos, pero vaya usted a la universidad
a los colegios, a las empresas, a decir que no está de acuerdo con la ideología de género. Vaya usted a decir que usted defiende los principios de familia como están en la palabra de Dios. Vaya usted a decir que usted no está de acuerdo con el aborto. Vaya, dígalo. Entonces, no es que la persecución haya acabado, es que la persecución ha cambiado de forma. Por lo tanto, checklist, ¿sí? ¿También? Ok. Los llevarán a los tribunales por causa de Cristo. Los llevarán a los tribunales por causa de Cristo. Hace unos años, cuando empezaba en Colombia la discusión de las uniones, de los derechos sociales para las uniones de parejas del mismo sexo, fui invitado por Cedecol, la Confederación Evangélica de Colombia, para que representara a la Iglesia Evangélica ante el Congreso de la República, presentando una ponencia sobre el tema de la homosexualidad. ¿Por qué la Iglesia Evangélica se opone a la homosexualidad? Y allá nos ha tocado estar, y allá tenemos mucha gente cristiana defendiendo nuestras posiciones, llevándolos a los tribunales por causa de Cristo, a demostrar por qué sí y por qué no. ¿Checklist? ¿Sí? ¿También? El evangelio será predicado en todo el mundo. ¿Qué dicen? ¿Checklist o no? ¿Sí? Miren, si usted dice que no, es porque usted no vivió la pandemia. Nació después de la pandemia. Es que en la pandemia esta cuestión se explotó, ¿no? De hecho, las iglesias dejaron de ser iglesias locales. Ya no hay iglesias locales. Ahora todas las cultos de todas las iglesias se transmiten por todo el mundo. ¿Se han dado cuenta cuántos seguidores tiene el pastor Ricardo en YouTube? Eso ya, el evangelio llegó a todo el mundo. Incluso escúchenme algo. Miren, cuando Cristo estaba anunciando, dijo: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en ese momento los discípulos fueron y les predicaron el evangelio hasta lo último de la tierra. Por lo menos la tierra conocida en ese entonces. Checklist resaltado. Un hombre entregará muerte a su hermano y el padre al hijo. ¿Pasa? ¿Estamos viendo eso? Viviéndolo en muchos escenarios. Impresionante, ¿no? Como ahora, hace unos años, el papá llegaba al ejército, a un batallón, y decía: aquí está este pelado, se los entrego porque este pelado es un rey. Y lo agarraban y tenga, como le va ahora, ¿no? Ahora llega el pelado a los tribunales: aquí está este viejo que me tiene la vida aburrido. Y los tribunales contra el papá, porque el papá le levantó la voz al hijo, porque lo regañó, porque no lo dejó salir, porque le dio una palmada en la boca por grosero. Entonces ahora, checklist. ¿Sí? Ok. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿También pasa? Checklist. Llega la abominación desoladora. En Mateo y en Marcos habla de la abominación desoladora. Jesús dijo: la anunciada por el profeta Daniel. Lucas la aclara y dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Parece que esto es lo que hace referencia a la abominación desoladora. ¿Estamos viendo a Jerusalén rodeada de ejércitos? ¿Checklist? ¿También? ¿Chulo? ¿Resaltamos? Serán días de gran tribulación. Ah, no, eso sí no. Eso sí. ¿O sí? ¿Sí? ¿Checklist? Los días serán acortados. Sobre esto hay dos hipótesis, hay dos. La primera es que los días no pueden ser la tribulación no puede ser tan larga, porque si no nadie la soportaría. Entonces la tribulación debe ser un tiempo corto. Es una hipótesis. La otra habla de que los días serán más rápidos. Es decir, el reloj va a correr más rápido. Hace ya algunos años vienen habiendo algunos resultados de estudios científicos que muestran cómo el tiempo cada vez corre más rápido. Uno de los primeros descubrimientos es que el tiempo no es lineal, el tiempo es parabólico.
¿Qué significa? Que entre las coordenadas X y Y, entonces a medida que va pasando el tiempo se va haciendo más corto. Y allí empezó algunos descubrimientos científicos hace muchos años. Ya eso ha venido avanzando, y casi que es totalmente comprobado científicamente que cada vez los días son más rápidos. No nos pasa eso, oiga, ¿cómo me pasa la vida ahora de rápido? No. Oiga, eso no era así antes. Oiga, se pasan pero muy rápido el tiempo, dice uno. Algo que estamos sujetos todo el tiempo. Bueno, no sé cuál de las dos sea la hipótesis valedera, pero lo cierto es que los días serán acortados o no. O sea, checklist, ¿de acuerdo todos le damos checklist? Señales antes de la venida de Cristo. O sea que ya todo se cumplió. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Corra, mijo! Vaya para la casa, reúnase con su familia, porque ya, Cristo ya. No sé si alcancen a llegar a la casa, mejor dicho. Oiga, ¿qué pasó aquí? No, que son las señales de la venida de Cristo. O sea, que esto era lo que había que cumplirse para que Cristo viniera. ¿Y por qué no ha llegado? Yo me crié en hogar cristiano, ya les he comentado. Y en ese estar en el hogar cristiano, las rondas con las que jugábamos en preescolar eran las canciones cristianas. Y las canciones para dormir eran las canciones cristianas. Y dentro de esas, las canciones cristianas estaban acompañadas todas de mensajes sobre la venida de Cristo. A ver, algunos se criaron en la época mía. Pastor, me ayuda. A ver, ¿quiénes? ¿Cuántos cantamos la canción? Ya viene Cristo entre las nubes, radiante viene con esplendor. Mi alma gozosa ya presto sube para encontrarse con el Señor. Bueno, cuando yo canto la gente me dice, Milton, enseñe mejor, enseñe. Sí. ¿La conocí a alguien? A mí me quedaron con esa canción. Desde chiquitico con el cuento de que Cristo ya viene. Mire, a mí me ha tocado todas las olas sobre la venida de Cristo. Por allá desde Luis Emio Ortiz, que en Bogotá los domingos a la 1 de la tarde, en Nuevo Continente era predicando sobre la venida de Cristo todo el tiempo. En el año por allá 1980 iba a haber una alineación de planetas y los planetas iban a detener. Y entonces mucha gente iba a salir expulsada y ese era el arrebatamiento. Yo empezaba apenas recientemente mi bachillerato y yo dije, uy no, yo mejor me retiro del bachillerato. ¿Yo para qué? ¿Qué hago perdiendo tiempo estudiando? Yo mejor me voy a predicar porque ya Cristo ya va a llegar. Después nos metieron el cuento del año 2000, las computadoras se van a volver locas y no sé qué. Después nos metieron el cuento del 2012 porque los mayas hicieron su calendario hasta el 2012. Y después entonces en el COVID, no, eso ya, ahora sí. Y entonces cada vez que Israel es atacada, no, ahora sí ya, rodea de ejércitos, ahora sí. Y van 5 tremendas guerras sin contar las intifadas palestinas y demás. ¿Y qué ha pasado? ¿Saben de quién me da mucho pesar a mí? ¿De quién me da mucho pesar? De Pablo. Yo le tengo un pesar a Pablo. De verdad, es que miren, ¿ustedes han leído a Pablo? Pablo llega y está hablando del fin del mundo y dice, y se pasará esto y pasará esto. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor con los demás para recibir al Señor en las nubes. Oiga, pobrecito Pablo, se murió creyendo que él vería venir a Cristo en las nubes. De hecho, todos los discípulos, porque la pregunta la hicieron los discípulos y esta fue la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos y les dijo, todo esto pasará. Les dijo a ellos. Entonces todos estaban angustiados, mirando a ver y haciendo el checklist. Mis hermanos queridos, les tengo una pésima noticia. Ese checklist que acabamos de hacer hace 2000 años ya se hizo. ¿Ustedes creen que esto es nuevo? ¿Ustedes creen que en la época de Cristo no había falsos profetas? Por favor. El mismo Cristo habló de ellos. Pablo habló de los falsos profetas. Pedro habló de los falsos profetas. Peor. Jeremías, año 627 antes de Cristo, ya estaba hablando de los falsos profetas. En la universidad dicto el curso de profetas. Esa es la especialidad académica en la que yo trabajo. Y
dictando el curso de profeta, lo primero que hago es dictar una introducción al profetismo. Y en la introducción al profetismo hablamos de lo que es los falsos profetas, desde la perspectiva de Ezequiel, desde la perspectiva neotestamentaria, desde la perspectiva de Jeremías, etc. Y entonces cuando termino esto, es convencional una pregunta que los estudiantes me hacen. Profesor, una pregunta, sí señor. ¿Cómo hacemos para distinguir los falsos profetas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace uno para saber qué es un falso profeta? Yo he dicho, bueno, les voy a dar 2 tips para que ustedes, estos 2 tips son, con eso es suficiente. Hoy se los voy a dar a ustedes. Bueno, no les cobro la clase, está bien. Pero les voy a dar los 2 tips. Para que quieren saber cuándo un falso profeta es falso profeta. Fácil. Primer tips, primera clave. El que le diga que es profeta. Miren, el profeta Amós, año 760 antes de Cristo, siglo VIII, vino y se encontró con el sacerdote Amasías. El sacerdote Amasías es el pastor de la iglesia más importante del Reino del Norte. Y vino y se presentó ante él y le pegó una insultada tremenda, eso le advirtió cosas y le dijo, y viene Amasías y le dice, vete profeta, profetiza allá en tu iglesia, allá de donde tú vienes, vete a profetizar allá. Y se devuelve a Amós y le dice, no mijo, a mí no me diga profeta, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy un simple boyero, un simple pastor, cuidador de ovejas, y me dedico a recoger higos silvestres. Pero escucha palabra de Jehová. ¿Qué tal que hubiera sido profeta, no? Menos mal que no soy profeta ni hijo de profeta, porque cuando hubiera sido profeta, ¿quién sabe qué hace? Miren, mis hermanos, Amós fue de los que rechazó ese tipo de títulos. Entiendan algo, los ministerios no son escalafones espirituales para yo estar por encima de los demás. ¿Qué ministerio tienes tú? Yo voy a orar por ti. Y dobla rodilla para que el Señor un día te tenga en la posición que yo estoy. Ministerios con los que nos identificamos. Toma mi tarjeta de presentación, mira. Profeta. Y bueno, todo lo que quieran de ahí en adelante, para no herir susceptibilidades. Vaya, busquen en internet qué tipo de ministerio necesitan. Vaya, busquen acá. Allá aparecen la clasificación. Es como si usted estuviera buscando médicos, cardiólogos, internistas y no sé qué. Así busca usted ministerios. Especialistas. Mis hermanos, no. Primer tip, ¿cómo descubrir que un profeta es falso profeta? El que le diga que es profeta. Y segundo tips fundamental, ¿cómo descubrir a un falso profeta? ¿Cómo? Pongan atención a esta. Inquebrantable. Sea usted un verdadero profeta. ¿O no? Si a mí se me aparece un tipo y se me es que yo soy médico y que yo no sé qué y que yo hice tal especialidad y me empieza a hablar todo raro, yo voy, busco a un amigo médico y le digo, oiga, venga, mijo, usted que es médico, vaya, hable con ese loco. Es que yo tengo ciertas dudas. ¿Será que ese verdaderamente es? ¿Sí es? Hace poco estaba en una obra y me apareció allá un ingeniero que yo tenía muchas dudas, pero yo no me atreví a decir nada. Yo calladito fui y escribí a la Sociedad Colombiana de Arquitectos e Ingenieros. Les dije, mire, el señor fulano de tal, dígame, ¿este es ingeniero? No, él no es ingeniero. Yo le pregunto al que sabe. ¿Quiere usted distinguir los falsos profetas? Sea usted un verdadero profeta. Ay, entonces voy a sacar tarjetas diciendo que soy profeta. No entendió. No me vaya a decir amén. No entendió. Lo que estamos diciendo es que el profeta verdadero es un profeta que conoce la palabra, se apasiona con la palabra, predica la palabra, conoce la palabra, defiende la palabra, proclama la palabra. Es tan interesante cuando llegamos a Lucas. Vayan cuando quieran a Lucas. Y Lucas dice lo siguiente: habrá falsos maestros por ahí enseñando, incluso, escuchen, incluso anunciando el fin del mundo. Eso lo dice Lucas.
profeta de Dios, sí, en 3 días va a haber una nube de palomas y esa nube de palomas traerá consigo una lluvia que levantará un ventarrón y entonces no sé qué. Cuidado, hermano. La profecía tiene que ver con el compromiso con la palabra de Dios. Sean verdaderos profetas y descubrirán cuando un profeta falso les quiere meter los dedos en la boca. Pero eso pasaba desde la época de Cristo. Y desde la época de Cristo hubo guerras, ¿o no? ¿Acaso las guerras se las inventó la inteligencia artificial el año pasado? Desde la época de Cristo se levantó nación contra nación, ¿o no? Desde la época de Cristo entregaron a los creyentes. ¿O dónde murió Cristo? ¿De viejito por allá en un ancianato? ¿Cómo murió Cristo? Desde la época de Cristo fueron llevados a tribunales. No le tocó a Pablo enfrentarse a tantos llamados donde le tocó apelar incluso al mismo emperador y al mismo César y vaya y no sé qué. ¿Acaso desde la época de Cristo el evangelio no fue predicado en todo el mundo? Jerusalén, Samaria, hasta lo último en la tierra, los discípulos fueron y predicaron el evangelio en todo el mundo. ¿Acaso desde la época de Cristo no entregaban los hombres a muerte y había peleas entre padres e hijos, hermanos? ¿Acaso esta historia de peleas familiares no empieza con Caín y Abel? ¿Y no sigue con Shem, Can y Jafet? ¿Acaso estos problemas son nuevos para nosotros? ¿Acaso es nuevo para nosotros la abominación desoladora? Israel rodeada de ejércitos. Uy, sí, mire los palestinos y mire los hutíes y mire a Hezbollah y mire. Sí, pero espérese. Es que desde el año 560 fue ya Israel, el templo fue destruido antes de Cristo. Pero además de eso, Antíoco Epífanes también antes de Cristo vino y profanó el templo. Pero peor, después de Cristo en el año 70 llegan los romanos, general Tito, y acaban con el templo. El templo fue profanado. Y pasados muchos años, cuando de pronto se empezaba a creer la posibilidad de que se restaurara el templo, llegan los musulmanes y ¡pum!, chantan encima la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, y ahí está la abominación desoladora. ¿Será nuevo eso? Los días serán acortados. ¿Eso es nuevo? No, miren ustedes cómo los sabios desde los libros poéticos sapienciales ya hablan de la banalidad del tiempo. Cómo el tiempo pasa de rápido. Lo que pasa es que uno, cuando está viviendo un momento, le parece que el tiempo es largo. Por ejemplo, ahí sentados escuchando la charla, ya están mirando el reloj y el corazón se va a acabar. Esto es interminable. Pero al ratico ya uno dice, hola, ¿y a qué hora se pasó? Empieza uno el estudio en la universidad. 5 años. Esto es una eternidad. Termina uno, hola, ¿y a qué hora se pasó todo el tiempo? Esto ha pasado siempre. Esto no es novedoso. Oiga, entonces, ¿qué pasó? Aquí hay 2 posibilidades. O Jesús mintió, o nosotros no hemos entendido lo que Jesús dijo. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cómo hacemos para entender a Jesús? Hay 2 claves para entender a Jesús. Primero, tenemos que conocer un modus operandi de Jesús. Jesús era un maestro muy interesante. Lo interesante de Jesús es que él era maestro en responder lo que no se le está preguntando. Por ahí tenemos un expresidente que fue famoso por eso, ¿no? Que lo entrevistaban en los medios y entonces decía otra cosa diferente a lo que le estaban preguntando. Tal vez por eso es que lo llamaron el Mesías. Pero bueno, Jesús era de esos. Jesús era propio para responder lo que nos están preguntando. Mire, ponga atención usted. Maestro, ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte o en este? Y Jesús dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo así, Señor? ¿En este o en este? Los verdaderos adoradores. Sí, Señor, pero ¿en cuál? Los verdaderos adoradores. Vienen un día y le dicen, maestro, ¿es lícito pagar impuestos? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues sí, pero ¿pagamos impuestos o no? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Les respondió la pregunta?
Es que acuérdense que él les dijo, présteme una moneda. ¿De quién es la cara que está aquí? Del César. Denle al César lo que es del César. O sea, saque todo el billete y vaya a entreguéselo al César. Eso no está respondiendo lo que le preguntan. Vienen un día y le preguntan, oiga maestro, ¿usted con qué autoridad hace esas cosas? Déjenme hacerles primero otra pregunta. ¿Ustedes creen que el bautismo de Juan era... no sabemos. Antes yo tampoco les respondo. Yo tampoco. ¿Por qué me van a obligar a mí a responder si usted no quiere? Jesús era un maestro para esa vaina. Entonces, escúchenme ahora muy bien. Los discípulos sí llegaron y le dijeron, maestro, ¿cuándo va a pasar todo eso? ¿Qué es todo eso? Resulta que el contexto del relato es que Jesús estaba en el templo con sus discípulos y salieron. Cuando iban pasando por cierto lugar, algo así como cuando va uno de Bucaramanga al aeropuerto, esa vista tan hermosa, ¿no? No sé si han ido todos por allá alguna vez. Precioso, me encanta cómo se ve la ciudad. Los discípulos vieron así la ciudad. Y dijeron, oye Jesús, mire esa ciudad. Mire Jesús, qué edificios. Bueno, edificios en esa época era una casa de 2 pisos. En esa época eso no era convencional. Y eso solo se veía en Jerusalén. Por eso ellos se asombraron. Maestro, mira qué edificios. Claro, ellos no venían de... Ellos no eran ahí de Jerusalén, los discípulos. Entonces están asombrados. Incluso mira que le dicen a Jesús, maestro, qué piedras. Asombrados con las piedras. ¡Wow! ¡Qué piedras! Entonces Jesús les dice, ¿ven todo eso? No quedará piedra sobre piedra. Todo eso será destruido. Los discípulos quedaron ahí como medio cabezones. Y cuando ya llegó al monte de los olivos, se le acercó y le dijo, oiga Jesús, ¿qué es eso que usted nos habló? De que las piedras, no quedará piedra sobre piedra y todo eso. ¿Qué es eso? ¿Y cuándo va a pasar? Jesús les dijo, el día y la hora nadie sabe, ni siquiera yo. Eso lo sabe mi Padre. Entonces los discípulos dicen, ok Señor, pero denos pistas. Venga, denos pistas, al menos denos unas señales. Luego observen lo siguiente, la pregunta fue por las señales. La pregunta, pero ¿será que Jesús respondió lo que le estaban preguntando? Vamos a ver lo que pasó con la respuesta de Jesús. El primer entonces secreto de Jesús es que Jesús nunca responde lo que le preguntan. Y el segundo secreto de Jesús es que a Jesús no le importa alimentar nuestra curiosidad. ¿Por qué preguntamos nosotros ese tipo de cosas? Porque tenemos un morbo espiritual que nos lleva a preguntarnos pingadas irrelevantes. Cosas que no sirven para nada. Vean, ¿no les ha tocado a ustedes también esas épocas? Venga, ¿quién es el anticristo? Nerón, porque usted suma las letras en hebreo de Nerón y le da 666. No, Diocleciano, porque el hombre persiguió a los cristianos y no sé qué. No, para pegar un brinco más largote. No, Hitler es el anticristo. No, espere, ya murió y no pasó nada. No, decían algunos en esa época, es que Hitler va a resucitar porque él es el anticristo. Después otros, no, Gorbachov. ¿No se han dado cuenta que Gorbachov tiene el mapa de Israel aquí en la frente? Un lunar con la forma del mapa de Israel. Ese es el anticristo. Otros dicen, no, Putin, hoy en día Putin es el anticristo porque no, Trump no es el anticristo porque ese tipo, miren el poder que tiene. Otro, no es Trump, es el yerno de Trump, es judío. Y no se dieron cuenta, acaba de comprar ese edificio en Estados Unidos que se llama el 666. Compró el edificio el yerno de Trump. Ese loco es el anticristo. No, espérense. Emmanuel Macron, Dios con nosotros, tiene el nombre de Jesús. Ese loco es el anticristo. No, hermano, venga, resuelva. Decídase de una vez cuál es el fin de todos. No, ¿y qué tal la marca la bestia? WWW es el 666, porque WWW es como un 6 romano, 666. No, el código de barras, esa es la marca la bestia. No, el uso de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito porque usted no puede ni comprar ni vender sin ella. No, matico, es un chip. ¿No ha visto que ya están metiendo el chip? Ojo, no se vaya a dejar por ese chip, porque ese chip es... Venga, al fin, ¿cuál es la marca la bestia? Nos fregamos,
Para que estemos tranquilos, mire, ni se ponga el chip, ni use tarjeta de crédito, ni entre a internet, no consulte, para que se cure en salud, y porque alguna de esas debe ser. Óigame, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Por qué queremos saber eso? Porque estamos llenos de ansiedad, de curiosidad, de morbo espiritual. Nos le queremos adelantar a Dios, no le queremos tirar el plan a Dios. Dios tiene previsto que vaya a mandar a su hijo nuevamente algún momento, pero yo me le voy a adelantar a Jesús y me lo voy a adelantar a Dios. Y yo me pago aquí delante de ustedes y les digo: muchachos, ya me la pillé, yo ya sé. Jesucristo viene en 15 días. Me le tiré el plan a Jesús. Jesús dice: nah, este man se me tiró todo, hombre. Yo que pensaba ir en 15 días. ¿Cuál es el afán de saber cuándo va a venir Cristo? Eso a Jesús no le importa. Entonces, ¿qué es lo que le importa a Jesús? Entonces vayamos al texto y miremos con cuidado qué es lo que Jesús está respondiendo realmente a sus discípulos. Comencemos. ¿Será que ya llegó y nos quedamos? Ah, ahí está. Escuchen bien el texto, léanlo. Escúchenlo o no, léanlo. Por favor, lean el texto allá. Miren, le preguntaron a Jesús: ¿qué señales habrá? ¿Qué señales? Si Jesús estuviera respondiendo cuáles son las señales, habría comenzado de esta manera: primera, tal cosa; segunda, tal cosa; tercera, tal. Pero escuchen cómo es que Jesús realmente empieza a responder. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: ¿qué cosa? Miren que nadie los engañe. Ah, ¿ustedes quieren saber señales de cuando yo voy a venir? Dejen de estar pensando en esas bobadas. En Hechos se nos cuenta que hubo una pregunta similar que le hicieron a Jesús también. Y Jesús era muy decente. Jesús era muy decente. Y Jesús respondió así, con una decencia, una diplomacia. Responde: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las edades. Si Jesús hubiera sido santanderiano, ¿usted sabe cómo responde Jesús? Bueno, así respondió Jesús. Sí. Oiga, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? A ustedes no les toca saber. O sea, mejor dicho, ¿por qué? Porque Jesús no está preocupado por alimentar nuestra curiosidad. Él está preocupado por nosotros. Y entonces dice: ojo, muchachos, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el ungido. ¿Y qué cosa? A muchos engañan. Es decir, lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos: tengan mucho cuidado, mis queridos, con la seducción. No se dejen seducir. No se dejen seducir. Hermanos que asisten a una iglesia hoy, quiero advertirles algo: no se dejen seducir. No se dejen seducir con discursos bonitos, discursos atractivos. No se dejen seducir con milagros, con palabrería. No se dejen de seducir con discursos que apasionan la mente, que apasionan, que emocionan, que nos mueven el piso. Uy, este discurso tan bacano. ¿No se han dado cuenta la justificación de muchos para cambiar de iglesia? Ay, es que yo ya me cansé en esa iglesia, mejor me voy para esta. Que andamos buscando modas aquí y allá. Que andamos buscando palabra rema. Que andamos buscando una palabra fresca. Cuidado. Pastores, líderes, cuídense. No se dejen seducir de esos grandes ministerios de la televisión y de la fama, que les dicen a ustedes que dejen ya de predicar esas cosas obsoletas y empiecen a predicar estos discursos que realmente atraen a la gente. Nunca dejen de predicar la palabra. Nunca dejen de predicar la palabra. Ay, pero es que la palabra así, predicada así, eso ya no atrae gente. ¿Y qué pasa? Pues es que hoy estamos en la moda del crecimiento. Escúcheme, mis hermanos, Dios no nos ha llamado a tener éxito. Dios nos ha llamado a obedecer. Mi hermano, pero es que yo no entiendo. Dios no nos ha llamado a entender. Dios nos ha llamado a ser fieles. Cuidado con los discursos que seducen. Incluso les dije, Lucas advierte una cosa:
que incluso con los discursos de Apocalipsis muchos van a estar seduciendo. Lucas lo dice a su manera. Dice, muchos los engañarán diciéndoles, llegó el fin. Y la gente corre, ay, venga que hay un loco que está diciendo que llegó el fin. Pues si ya llegó, ¿para qué voy? Pero andamos detrás. Hace unos años vino un gordote brasilero, escatólogo, se presentaba como escatólogo, que venía a hablar de Apocalipsis y no sé qué. Y entonces pues yo, interesado en el tema, fui al discurso, un auditorio así repleto de pastores. Y al final él empieza a orar y él levantaba sus manos y empezaba a salirle escarcha y aceite de las manos. Yo quedé aterrado, no por la escarcha y el aceite, ver a los pastores desbocarse allá, llegar al frente. Escarcha, y aceite. Seducción, seducciones. Entonces Jesús le advierte a sus discípulos, miren que nadie los engañe, porque a muchos engañarán. Ustedes no se dejen engañar. Es decir, el discurso o la respuesta de Jesús no es una respuesta de señales, es una advertencia, es un llamado para que conservemos la palabra y conservemos la doctrina. Una doctrina sana, una doctrina limpia, una doctrina que busque la transformación del individuo, no la tranquilización de la mente. No que satisfaga la conciencia, sino que sane el espíritu. Cuiden la palabra. Ojo con los discursos seductores. Continúa la respuesta de Jesús. Y miren, aquí otra vez Jesús no les dice, y entonces el segundo punto es que habrá esto y habrá esto. No. En el segundo punto Jesús dice, pero cuando ustedes oigan de guerras, de rumores de guerras, no se turben. No se turben. Porque escúchenme algo, ustedes a partir de ahora, dice Jesús, a partir de ahora y de aquí en adelante se van a ver expuestos a una tremenda conmoción social. Y la conmoción social no va a parar, pero sí va a cambiar. En la época de Jesús fue de una manera, más adelante fue de otra manera, más adelante fue otra. En la época de las cruzadas, en la época más adelante y en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy estamos viendo una conmoción social de otra manera. Pero estamos viviendo en conmoción social. Toda la vida viviremos en conmoción social. Esto va a ser terrible. Esa conmoción social va a ser tenaz, pero no se turben. No se turben. Es decir, la respuesta de Jesús no es la señal que habrá de la venida de Jesús. La respuesta de Jesús es un llamado a la calma. A la calma frente a todo lo que está pasando. Sí, mis hermanos, el mundo está patas arriba. Ya viene un meteorito camino a la tierra y se va a estrellar y nos va a volver ajo. Frescos. El problema. Me he encontrado cristianos comprando terrenos por allá en las montañas y están haciendo cuevas para esconderse allá. No, ¿será que allá no les va a llegar a ustedes? Por Dios. Calma. Frescos. Frescos. Es tan interesante cuando Jesús en Lucas dice, ni un cabello de ustedes se va a perder. Bueno, hay algunos que ya no pueden perder más cabello, pero nada personal, nada personal. Nada. Dice, ni un cabello, dice Lucas. Tranquilos, cálmense, frescos. Frescos, conserven la calma. Dice, más bien, dice Jesús, más bien, miren por ustedes mismos, porque los entregarán a concilios por causa mía. Y escúchenme, ahora sí es cuando Jesús dice, el evangelio será predicado ante todas las naciones. Es interesante porque en Lucas esta señal lo que dice es, ustedes van a ser llevados ante tribunales. Pero la razón por la cual sean llevados a tribunales es para que allá puedan predicar el evangelio. O sea, ese concepto de que la señal de que el evangelio, estamos pendientes a ver, venga, ¿en qué país falta por predicar el evangelio? No, eso no es lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús es que la predicación del evangelio será consecuencia de que somos llevados a los tribunales.
Les comentaba hace un momento que allá unos años atrás, entonces me piden al Congreso de la República, vaya al Congreso de la República a defender por qué los cristianos nos oponemos a la homosexualidad. Me toca ir en esa ocasión en el contexto de una tal página amarilla que se había publicado en el periódico El Tiempo, promocionada, patrocinada por nuestro brillante expresidente Turbay Ayala, que habían promovido una página amarilla en el Tiempo donde decían por qué oponerse a la homosexualidad, y en síntesis decía porque va en contra de la moral de Dios. Yo me rascaba la cabeza y dije, ¿yo cómo me voy a parar en el Congreso de la República a decirle a los congresistas: vengan, nos oponemos a la homosexualidad porque eso a Dios no le gusta? ¿Qué me van a decir los congresistas? Que no importa lo que a Dios le guste y lo que no le guste. ¿Cómo construir un discurso donde demostremos que la homosexualidad no es conveniente para un proyecto de nación como Colombia? Eso es un asunto de otra manera. ¿Cómo hacerlo? A partir de allí comenzamos a hacer un trabajo de investigación, de discursos, de charlas, de debates, de publicaciones y demás, que terminó recogido en un libro que se titula Homosexualidad en el siglo XXI, Biblia, Cristianismo y Sociedad, que tuvimos la oportunidad de publicar por allá en el año 2018. Un libro donde lo que queremos es mostrar que nosotros tenemos que tener una voz para decirle a Colombia algo diferente. En otra ocasión, justamente en ese contexto también de la homosexualidad, se programó una gran marcha en Bogotá que salía desde el Parque Nacional hasta la Plaza Bolívar de todo el pueblo evangélico. Y se reúnen los grandes pastores, los grandes líderes. A mí me habían llamado en la comisión de organización de ese evento y estamos allí reunidos. Y la gran pelea ese día entre los líderes era ¿quién va a orar ese día? No, yo, no, dejemos orar a tal pastor. No, tal otro pastor. Que tal pastor sea el que va a orar. Yo, ¿pero qué es esto? Si yo levanté la mano y les dije: miren, hermanos, con todo respeto, déjenme decirles algo. Yo creo que tenemos que orar. Y no solo orar, vamos a ayunar y vamos a orar. Váyanse todos para sus iglesias, promuevan jornadas de oración, jornadas de ayuno. Hagamos jornadas de oración y ayuno todos juntos antes de ese día. Pero por favor, ese día no pongan a nadie a orar. Ese día paren allá al frente una persona que tenga la capacidad de decirle: miren, cuando estemos en la Plaza Bolívar tendremos a un lado la alcaldía de Bogotá, al otro lado tendremos el frente tendremos el Palacio de Justicia, al otro lado tendremos el Congreso de la República y atrás tendremos al presidente de la República. Y nos vamos a parar a orar. Tenemos que mostrarle al mundo que los cristianos tenemos un discurso de fondo para decirle a nuestra nación, un discurso transformador a nuestra nación. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Cuando sean llevados a los tribunales, tranquilos que yo les voy a dar lo que deben hablar. Miren, ustedes van a ser perseguidos. De muchas maneras van a ser perseguidos. Los van a llevar y el evangelio será predicado en todo el mundo, porque ustedes son llevados allá a dar cuenta del evangelio. Estamos ante grandes retos. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a la persecución? Dice el Señor: miren por ustedes mismos, cuídense de ustedes mismos. El discurso de Jesús es un discurso de que ustedes serán perseguidos por mi causa. Por lo tanto, no se trata de decirles cuándo yo voy a venir, se trata de decirles: tengan cuidado. Mientras yo llego, pero ¿cuándo va a venir usted, Señor? A usted no le corresponde saber los tiempos y las edades. Usted lo que le corresponde es cuídese. Cuídese, mi hermano, cuide su ministerio, cuide su integridad, cuide su congregación, cuide el corazón de la gente. No los ilusione con discursos baratos, no los ilusione con discursos emocionalistas que hacen a la gente llenarse de pasiones momentáneas. Y cuando pasa el tiempo, andan buscando otro tipo de discursos que satisfagan más sus emociones. Y entonces continúa Jesús diciendo: y cuando los traigan, no se preocupen qué van a decir, frescos. Mire, la persecución, ¿qué es lo que nos está dejando? La persecución lo que nos está dejando es grandes retos, ¿o no? Tenemos grandes retos, hermanos. Frente a las situaciones que estamos viviendo hoy, estamos frente a grandes retos como iglesia cristiana.
Por lo tanto, no se preocupen, confíen, mis hermanos, confíen que el Señor nos va a ayudar. No crean que la manera de resolver nuestro cristianismo es acomodándonos al mundo. No, yo soy cristiano, pero no, yo sí digo que sí, los homosexuales pues se aman. Y al fin y al cabo pues el amor es de Dios. ¿Y cuál es el problema si se aman? Entonces, yo no quiero renunciar al cristianismo, pero me da miedo enfrentar al mundo con las cosas que están saliendo. Entonces hacemos unas misturas, unas mezclas, unos sincretismos para que estemos acomodados. O somos o no somos, o tibios o calientes, o fríos o calientes, porque tibios ya saben. Y entonces dice: y el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, se levantarán unos. Pero entonces dice el Señor: el que persevere hasta el fin será salvo. Habrá odio, habrá traición, habrá engaño. A usted lo van a traicionar, lo van a engañar, lo van a perseguir. El hermano de la iglesia o el pastor que es también ministro con usted. No sé quién, pero escuche bien: solo el que persevere hasta el fin será salvo. Solo el que persevere hasta el fin será salvo. De nada sirve que usted haya luchado mucho tiempo. Bertolt Brecht, un autor, un pensador alemán, decía: hay hombres que luchan 1 año y son buenos. Hay hombres que luchan 2 años y son mejores. Hay hombres que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Mis hermanos queridos, nos enfrentaremos a terribles cosas. ¿Y cuándo va a llegar el Señor? No importa. Lo importante es que mientras Él llegue, nosotros sigamos perseverando. Por lo tanto, el llamado, la respuesta de Jesús no es una respuesta de cuándo va a venir. La respuesta de Jesús es un llamado a la perseverancia. A la perseverancia. Este es el llamado de Jesús. Y entonces Jesús nos lleva al último punto, desde su discurso en el libro de Marcos, en el relato de Marcos: el que esté en la azotea, no descienda. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. No vuelva atrás. ¿Qué está diciéndonos el Señor aquí? Mis hermanos, ¿habrá tribulación? Sí. Hay mucha tribulación. Nos rodea mucha tribulación por donde quiera que estamos. Pero escuchen la respuesta que el Señor da a esta circunstancia. El llamado que Dios nos dice: no desciendan, no vuelvan atrás. No desciendan. Ni un paso atrás, mis hermanos. Vamos adelante. Porque el llamado que el Señor nos está haciendo es un llamado a la fidelidad. Llamado a la fidelidad. Usted puede alimentar sus ideas, su curiosidad. Ay, sí, mire, sume, reste, multiplique, divida. Es que Cristo ya llegó, pero no llegó así, pero va a llegar así. Pero cuando venga entonces va a ser así. Y entonces esto es así y esto por aquí, porque el 666 es así, porque la bestia es esta, porque la no sé qué, porque yo soy la bestia que ando pensando en esas bobadas. Y entonces pero el Señor mientras tanto nos está diciendo: permanezcan fieles. No los he llamado a que tengan éxito, los he llamado a que sean fieles. No los he llamado a que tengan éxitos, es un llamado a la fidelidad. Yo personalmente cambié el título en mi Biblia. Taché señales antes del fin. Lo puedo hacer porque eso no es inspirado, no, eso lo ponen las casas editoriales. Entonces yo taché en mi Biblia y encima puse un llamado a la fidelidad. Eso es lo que Dios nos hace. Los discípulos le dijeron: Jesús, ¿cuándo va a pasar esto? Y Jesús les respondió: miren, lo que a mí me importa no es cuándo. Lo que a mí me importa es que ante la seducción ustedes permanezcan firmes en la palabra y en la doctrina. Lo que a mí me importa es que ante la conmoción social ustedes conserven la calma. Lo que a mí me importa es que ante la persecución cuiden de ustedes mismos. Lo que a mí me importa es que ante los grandes retos que van a enfrentar tengan confianza. Lo que a mí me preocupa es que mientras haya odio, traición y engaño, ustedes perseveren.
En síntesis, dice Jesús, lo que a mí me importa es que aunque haya terrible tribulación, ustedes permanezcan fieles. Fidelidad, eso es lo que Dios pide de nosotros. Pónganse en pie, por favor. Estemos en pie todos, por favor. Y mientras tenemos un tiempo de adoración, voy a pedir a los hermanos que se van a bautizar en silencio y con cuidado salgan, por favor. Les esperan allí ya para que se alisten. Pero yo quiero invitarles, mis hermanos, que no perdamos este momento. Es un momento de compromiso con el Señor. Sí, de compromiso con el Señor. De compromiso porque las situaciones que estamos viviendo nos están jalando, nos están atrayendo. Vivimos situaciones difíciles. Quizá, mi hermano, usted no ha tenido el éxito en el ministerio que esperaba. Quizá usted no ha tenido el éxito que otros pastores han tenido. Quizá, mi hermano querido, cuando usted llegó a los pies de Cristo, empezó a enfrentar problemas que nunca antes había tenido. Quizá cuando usted llegó a los pies de Cristo, el mundo se le vino encima. Y mientras usted más busca del Señor, pareciera que los placeres y los deseos de este mundo más le son negativos a usted. Pero el Señor hoy tiene una palabra para nosotros: perseverancia, calma, confianza, fidelidad. Cierre sus ojos, por favor. Y si desea hacerlo, levante sus manos al cielo y dígale al Señor: Señor, aquí estoy yo. Heme aquí, Señor. Yo estoy aquí delante de ti, Padre, para rendir mis derechos, para entregarme completo a ti, Señor. Yo quiero, Dios, por encima de los deseos de mi corazón, permanecer siendo fiel a ti hasta el final. Hasta el final, Señor. Yo quiero permanecer, oh Dios, en fidelidad